El verbo to be en presente. Hay un verbo en inglés que es esencial para comunicarse y por supuesto es el más usado de todos los que existen. Este es el verbo to be. ¿Qué significa el verbo to be? El significado en español del verbo to be es ser o estar en la mayoría de los casos, y el uso de uno u otro en este idioma dependerá de lo que se quiera comunicar. Veamos algunos ejemplos. Si una persona dice I am José, se entiende por el contexto que el verbo to be equivale al verbo soy, pues la persona está hablando sobre su nombre al decir yo soy José. Sin embargo, si una persona dice I am waiting, tiene sentido que am tome como significado el verbo estar, pues waiting significa esperando, de modo que la persona estaría diciendo yo estoy esperando. Los usos del verbo to be en inglés son los siguientes: para hablar sobre nombres, para expresar la edad y la nacionalidad de alguien, y para hablar sobre la profesión de una persona. Lo más complejo del verbo to be, sin embargo, es utilizarlo con diferentes tipos de sujetos, es decir, al hablar en primera, segunda o tercera persona, al hablar en plural o incluso al hablar en pasado o presente. Si bien el significado del verbo y su uso no varían, la forma en la que se escribe para cada caso es diferente. Ahora, veamos la conjugación del verbo to be. El verbo to be es un verbo irregular. Esto quiere decir que, al contrario de los verbos regulares en inglés donde siempre se mantiene la raíz del verbo, este cambia su forma de escribirse en casi todas sus conjugaciones. En inglés, la forma base es la forma principal que presenta el verbo y es la que aparece en el diccionario. En el caso del verbo to be, la forma base es be. El verbo to be en presente simple. El presente simple es la forma más común del verbo to be. Se usa para hablar en presente. Existen tres maneras distintas de escribir el presente simple en afirmativo, negativo e interrogativo. En las oraciones afirmativas, el verbo to be varía dependiendo de si es primera, segunda o tercera persona, además de si es singular o plural. Para las oraciones negativas se les agrega la palabra not. Y en el caso de las interrogativas, el sujeto y el verbo to be intercambian su posición para dar forma a la pregunta de la siguiente manera: Where are you from? ¿De dónde eres? Cada una de estas tiene también una abreviatura propia para usar a la hora de escribir. Aquí tienes algunos ejemplos de oraciones en inglés con el verbo to be en presente simple para sus distintos usos. Eso ha sido todo. Esperamos que te haya servido de ayuda. Deja tu like y suscríbete.